Carmen Vázquez, una mujer de 47 años con canas prematuras y ojos cansados, volvía a casa después de otro día trabajando como enfermera en el Hospital General de Valencia. El tranvía número 7 avanzaba con su habitual traqueteo por los rieles húmedos en aquella tarde de noviembre, mientras la llovizna golpeaba suavemente los cristales empañados. Carmen se sentó en uno de los asientos del fondo, dejando caer su bolso junto a ella, cuando notó algo inusual asomando bajo el asiento delantero. Un trozo de tela azul brillante captó su atención, algo que no debería estar allí, entre el polvo y las sombras del viejo tranvía. Carmen se inclinó para recogerlo, pensando que algún pasajero habría olvidado una prenda, pero al tirar de ella sintió que el corazón se le detenía en seco. Sus dedos temblorosos sujetaban un vestido de fiesta azul turquesa con pequeñas lentejuelas plateadas, un vestido que conocía mejor que su propio rostro. El vestido que su hija Elena había usado aquella noche, 11 años atrás, cuando desapareció durante el baile de primavera. Los demás pasajeros observaron con curiosidad a aquella mujer que ahora sollozaba incontrolablemente, abrazando un vestido polvoriento como si fuera un tesoro invaluable. Carmen apenas podía respirar mientras sus dedos recorrían la tela, encontrando el pequeño bordado que ella misma había cosido. Las iniciales EB en el dobladillo interior. 11 años habían pasado desde la noche en que su hija de 16 años se desvaneció sin dejar rastro. 11 años de búsquedas infructuosas, de esperanzas que se marchitaban día tras día. Misteriosa desaparición durante baile escolar. Joven de 16 años se esfuma sin dejar rastro. El Diario de Valencia, 14 de mayo de 2002. Carmen sujetó el vestido contra su pecho mientras buscaba frenéticamente su teléfono móvil. Este hallazgo cambiaría todo, reabriría la investigación. Tal vez finalmente descubrirían qué había sucedido con Elena. Si este misterioso descubrimiento ha captado tu atención y quieres conocer más historias de intriga y misterio que te mantendrán al borde de tu asiento, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Valencia era conocida por sus fallas, sus naranjas y la ciudad de las artes y las ciencias, pero en el barrio de Benimaclet todos conocían a los Vázquez. Roberto, médico respetado del Hospital General; Carmen, enfermera dedicada, y sus 2 hijos; Daniel, el mayor que estudiaba ingeniería, y Elena, la estrella del instituto local. Los vecinos a menudo comentaban lo perfecta que parecía aquella familia, con su casa de 2 plantas y jardín bien cuidado, donde celebraban barbacoas cada primer domingo de mes. Elena Vázquez cursaba su penúltimo año en el Instituto Público Benimaclet, donde destacaba tanto por sus calificaciones como por su carisma natural. Sus profesores la adoraban por su inteligencia y dedicación, mientras sus compañeros la admiraban por su autenticidad y capacidad para hablar con todos sin importar el grupo social al que pertenecieran. Elena practicaba natación 3 veces por semana, tocaba el piano en la escuela de música local y soñaba con estudiar medicina como su padre. Aquel mayo de 2002 no era diferente a cualquier otro en Valencia, con sus días soleados y noches cálidas que anunciaban la proximidad del verano. El instituto hervía de emoción por el tradicional baile de primavera, un evento que los estudiantes esperaban durante todo el año. Elena había comprado aquel vestido azul turquesa en una boutique del centro, ahorrando durante meses con el dinero que ganaba dando clases particulares de matemáticas a niños del barrio. La noche del 13 de mayo, Elena se preparó con especial cuidado, permitiendo que su madre le recogiera el cabello en un elegante moño con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro.
Roberto tomó fotografías en el jardín mientras Daniel bromeaba sobre vigilar a cualquier chico que se acercara demasiado a su hermana pequeña. Carmen cosió discretamente las iniciales de Elena en el dobladillo del vestido, una tradición familiar que había comenzado con su propia madre. Alberto Mendoza, el chico con quien Elena había acordado asistir al baile, llegó puntualmente a las 8 de la noche, nervioso y elegante con su traje prestado por su hermano mayor. Los padres de Elena observaron con orgullo y nostalgia cómo su hija partía hacia una de esas noches que marcan el final de la adolescencia, sin imaginar que sería la última vez que la verían. Roberto comentó que Elena nunca había lucido tan hermosa como aquella noche, mientras Carmen guardaba la aguja e hilo con los que había bordado las iniciales de su hija. El baile se celebraba en el gimnasio del instituto, decorado para la ocasión con luces, globos y una gran bola de espejos colgando del techo. Los profesores vigilaban discretamente mientras los adolescentes bailaban, reían y disfrutaban de lo que debía ser una noche mágica. Elena saludaba a todos, bailó varias canciones con Alberto y con otros amigos, y según testigos, parecía estar pasándolo especialmente bien. Fue Marta Gómez, su mejor amiga desde la infancia, quien notó primero su ausencia alrededor de las 10:30 de la noche. Elena había mencionado que iría al baño, pero nunca regresó. Inicialmente, nadie se preocupó, asumiendo que estaría charlando con otros amigos o había salido a tomar aire fresco. Solo cuando el baile terminó a medianoche y comenzaron a marcharse, Alberto y Marta se dieron cuenta de que nadie había visto a Elena durante horas. La llamada de Marta a los Vázquez desató la primera alarma. Carmen y Roberto llegaron al instituto en menos de 10 minutos, encontrando a los últimos estudiantes y profesores buscando por todas partes. El bolso de Elena apareció junto a la mesa de refrescos, con su teléfono móvil, algo de maquillaje y las llaves de casa, pero ni rastro de ella. La policía fue notificada antes de la 1 de la madrugada, y antes del amanecer, todo el barrio de Benimaclet se había organizado en grupos de búsqueda. Continúa búsqueda de estudiante. Policía rastrea inmediaciones del Instituto Benimaclet. Las provincias, 15 de mayo de 2002. Los días siguientes convirtieron Valencia en un hervidero de rumores y teorías. Algunos sugerían que Elena había huido con un novio secreto. Otros, que había sido secuestrada por una red de trata de personas, mientras las teorías más oscuras apuntaban a algún depredador que acechaba en la comunidad. Voluntarios peinaron parques, descampados y orillas del río Turia, mientras helicópteros sobrevolaban la zona y buzos revisaban canales y acequias. El primer año tras la desaparición de Elena fue un infierno viviente para los Vázquez. Su habitación permaneció intacta, como un santuario donde Carmen entraba cada mañana para abrir las cortinas y hablar con la fotografía sonriente de su hija sobre la mesita de noche. Roberto pasaba horas revisando expedientes policiales, contratando detectives privados y siguiendo cualquier pista por inverosímil que pareciera. Daniel abandonó la universidad temporalmente, incapaz de concentrarse mientras su hermana seguía desaparecida. Los medios de comunicación mantuvieron el caso vivo durante meses, con titulares cada vez más sensacionalistas que especulaban sobre posibles escenarios. El inspector Martínez, asignado al caso, visitaba a los Vázquez semanalmente al principio, luego mensualmente, hasta que las visitas se espaciaron cada vez más, sin noticias que compartir. Las primeras vigilias con cientos de vecinos, sosteniendo velas, fueron dando paso a conmemoraciones más pequeñas, mientras la esperanza se diluía como azúcar en café amargo. 3 años sin Elena. Familia mantiene viva la búsqueda mientras autoridades reconocen estancamiento. El Levante, 13 de mayo de 2005.
El Instituto Benimaclet plantó un naranjo en el patio en memoria de Elena, con una pequeña placa que recordaba a todos los estudiantes que pasaban por allí que alguien faltaba entre ellos. Marta Gómez visitaba regularmente a los Vázquez, compartiendo anécdotas sobre Elena, manteniendo viva su memoria mientras ella misma crecía, se graduaba y comenzaba la universidad. Alberto Mendoza, quien nunca superó la culpa por no haber estado con Elena cuando desapareció, terminó mudándose a Barcelona, incapaz de soportar las miradas acusatorias de algunos vecinos. La policía archivó el caso como abierto pero inactivo, tras 3 años de investigación infructuosa. El inspector Martínez, a punto de jubilarse, confesó a Roberto durante una de sus últimas visitas que el caso de Elena era uno de los mayores fracasos de su carrera. Ninguna pista sustancial, ningún testigo creíble, ningún motivo aparente. Era como si Elena se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo todas las respuestas. El matrimonio de Carmen y Roberto comenzó a desmoronarse bajo el peso del dolor compartido, pero procesado de formas tan distintas. Roberto se refugió en el trabajo, tomando turnos extras en el hospital, mientras Carmen desarrolló un ritual obsesivo de búsqueda, visitando lugares frecuentados por Elena, preguntando a antiguos compañeros, revisando fotografías antiguas, buscando pistas que pudieran haber pasado desapercibidas. Las discusiones se volvieron frecuentes, siempre terminando con el mismo reproche silencioso. Quizás, si hubieran hecho algo diferente, Elena seguiría con ellos. 6 años después de la desaparición, Roberto aceptó un puesto en un hospital de Madrid y se mudó, declarando que necesitaba un nuevo comienzo. Carmen se negó a abandonar Valencia, aferrándose a la posibilidad de que Elena regresara algún día y necesitara encontrar a su familia en el mismo lugar donde la dejó. El divorcio se finalizó en silencio, sin celebraciones ni recriminaciones, solo el reconocimiento tácito de que el dolor había creado un abismo insalvable entre ellos. Daniel terminó sus estudios y encontró trabajo en Alemania, visitando a su madre en Navidad y durante 2 semanas cada verano. Durante esas visitas, notaba cómo la casa familiar se convertía gradualmente en un mausoleo, con fotografías de Elena por todas partes y su habitación conservada como un macabro museo del pasado. Intentó convencer a Carmen de que buscara ayuda psicológica, pero ella insistía en que estaba perfectamente bien, que solo necesitaba respuestas. El 10º aniversario de la desaparición trajo un breve resurgimiento del interés mediático. Un documental de televisión repasó el caso, entrevistando a antiguos compañeros, profesores y vecinos. Carmen apareció brevemente, mostrando el álbum de recortes que había mantenido todos esos años, con cada mención de Elena en los periódicos, cada posible avistamiento, cada teoría por descabellada que fuera. Sus ojos, notablemente más viejos que sus 45 años, reflejaban una determinación inquebrantable que inquietaba incluso al entrevistador. 10 años sin respuestas, el caso irresuelto que cambió la seguridad en los colegios valencianos. ABC, 13 de mayo de 2012. Mientras tanto, el barrio de Benimaclet había cambiado. Nuevas familias ocupaban las casas cuyos anteriores propietarios no soportaron la sombra de la tragedia. El instituto implementó cámaras de seguridad y protocolos estrictos para eventos escolares. Los padres ya no permitían que sus hijos adolescentes volvieran solos a casa después del anochecer. El caso de Elena se había convertido en una advertencia. Una historia que los padres contaban a sus hijos para recordarles los peligros del mundo. Para Carmen, el tiempo parecía haberse detenido aquella noche de mayo. Continuaba trabajando como enfermera,
cumpliendo meticulosamente con sus responsabilidades, pero su vida personal se limitaba a visitar lugares asociados con Elena y mantener viva su memoria. Cada primavera compraba un ramo de margaritas, las favoritas de Elena, y las colocaba junto al naranjo del instituto. Cada cumpleaños horneaba un pastel de chocolate que nadie comía. Cada Navidad compraba un regalo que se acumulaba con los anteriores en el armario de Elena. 11 años después de la desaparición, Carmen había desarrollado una rutina inmutable. Tomaba siempre el mismo tranvía para ir y volver del hospital. Se sentaba en el mismo asiento cuando era posible, como si replicar sus movimientos cotidianos pudiera de alguna manera revelar lo que había sucedido con su hija. Nunca imaginó que precisamente esa rutina inquebrantable la llevaría al descubrimiento que cambiaría todo. El hallazgo del vestido de Elena en el tranvía número 7 desató un torbellino de actividad. Carmen, todavía en shock, llamó directamente al inspector Fernández, quien había asumido el caso tras la jubilación de Martínez. La policía acordonó el tranvía completo, tratándolo como una escena del crimen fresca a pesar de los años transcurridos. Los técnicos forenses examinaron meticulosamente cada centímetro del vehículo, mientras Carmen permanecía sentada en una patrulla cercana, aferrándose al vestido dentro de una bolsa de pruebas. Los medios de comunicación acudieron en masa, con cámaras y micrófonos apuntando hacia el cordón policial. El caso, que había caído en el olvido, volvía súbitamente a los titulares, con especulaciones frenéticas sobre el significado del hallazgo. ¿Cómo podía aparecer el vestido de Elena 11 años después de su desaparición, en un tranvía público que recorría diariamente las calles de Valencia? Reabierto caso Elena Vázquez. Aparece vestido de la joven desaparecida en 2002. El País, 25 de noviembre de 2014. Carmen llamó a Daniel esa misma noche, su voz temblando entre sollozos y esperanza renovada. Su hijo tomó el primer vuelo desde Berlín, llegando a Valencia a la mañana siguiente para encontrar la casa familiar invadida por policías que registraban antiguas pertenencias de Elena buscando nuevas conexiones. Roberto también regresó desde Madrid y por primera vez en años los 3 miembros restantes de la familia Vázquez se reunieron en la cocina donde tantas veces habían compartido comidas felices. La tensión inicial dio paso a una extraña camaradería forjada en el dolor compartido y la esperanza inesperada. Daniel observó a sus padres interactuar con cautela, como bailarines que recuerdan los pasos de un baile olvidado hace tiempo. Roberto había envejecido prematuramente, con canas dominando su antes oscuro cabello, mientras Carmen parecía haber canalizado todo su ser en mantener viva un hombre metódico de unos 50 años. Les explicó que el vestido estaba siendo analizado en el laboratorio. Preliminarmente, podían confirmar que correspondía con la descripción del que Elena llevaba la noche de su desaparición, y el bordado con sus iniciales coincidía con el patrón de costura de Carmen. Lo más sorprendente era el estado de conservación. Aunque polvoriento, el vestido no mostraba signos de haber estado expuesto a los elementos durante 11 años. La compañía de transporte público proporcionó los registros del tranvía número 7. Este vehículo específico había estado en servicio desde 2008, 6 años después de la desaparición de Elena. Antes de eso, había estado en los talleres municipales para una renovación completa, lo que sugería que alguien había colocado el vestido recientemente o lo había escondido durante la renovación. La policía entrevistó a los conductores, mecánicos y personal de limpieza asociados con ese tranvía durante los últimos años. Carmen regresó al trabajo tras insistencia de Daniel, quien temía que su madre se obsesionara aún más con el caso renovado. Sin embargo, durante su primer turno en el hospital, Carmen notó algo inusual. Una paciente anciana la miraba fijamente desde su cama,
siguiendo sus movimientos con ojos acuosos, pero intensamente alertas. Al acercarse para administrarle la medicación, la anciana sujetó su muñeca con sorprendente fuerza. La mujer, Pilar Salgado, de 87 años, susurró que conocía a Elena, que la había visto la noche que desapareció. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras la anciana continuaba murmurando fragmentos inconexos sobre un tranvía. Una chica con vestido azul y alguien llamado Tomás. Cuando Carmen intentó obtener más información, la anciana pareció confundirse, mezclando fechas y nombres antes de quedarse dormida debido a la medicación. Carmen reportó inmediatamente el extraño encuentro al inspector Fernández, quien investigó el historial de Pilar Salgado. La anciana había trabajado como limpiadora en los talleres municipales de transporte hasta su jubilación en 2005 y, sorprendentemente, vivía a solo 2 calles del Instituto Benny Maclet en 2002. El detective organizó una entrevista formal para el día siguiente, cuando la medicación de la señora Salgado fuera menos intensa. Mientras tanto, los análisis forenses del vestido revelaron algo inquietante. Pequeñas manchas, invisibles a simple vista pero detectables bajo luz ultravioleta, resultaron ser sangre antigua. La cantidad era mínima, pero suficiente para obtener un perfil de ADN que confirmó lo impensable. Era sangre de Elena. También encontraron fibras textiles y cabellos que no pertenecían a ella, potencialmente del responsable de su desaparición. Daniel decidió investigar por su cuenta, contactando a antiguos compañeros de Elena a través de redes sociales. Muchos respondieron con mensajes de apoyo y asombro ante las noticias del vestido encontrado. Entre los mensajes, uno captó su atención. Alberto Mendoza, quien había sido la pareja de Elena en el baile, estaba de vuelta en Valencia después de años en Barcelona. Su mensaje era breve pero inquietante. Tenía información que nunca había compartido con la policía por miedo. Si esta historia de misterio y secretos familiares te ha atrapado hasta ahora, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos fascinantes como este. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en conocer nuestras nuevas publicaciones. La entrevista con Pilar Salgado resultó ser el punto de inflexión que la investigación necesitaba. Con la mente inusualmente lúcida esa mañana, la anciana relató una historia que había guardado durante 11 años por miedo y confusión. La noche del 13 de mayo de 2002, Pilar había salido a pasear a su perro tarde, algo que hacía cuando el insomnio la atormentaba. Cerca del instituto vio a una joven con un vestido azul brillante saliendo apresuradamente por una puerta lateral. La chica no estaba sola. Un hombre la acompañaba, sujetándola firmemente del brazo mientras la conducía hacia un coche aparcado en las sombras. Pilar reconoció al hombre como Tomás Heredia, el conductor de tranvía que a veces le daba conversación cuando ella limpiaba los vehículos en el depósito. La joven parecía alterada, pero no gritaba, como si conociera al hombre, pero no quisiera ir con él. Pilar, asustada y confundida, se ocultó tras unos arbustos hasta que el coche se alejó. Al día siguiente, cuando las noticias sobre la desaparición de Elena inundaron Valencia, Pilar conectó los puntos, pero se paralizó por el miedo. Tomás era conocido por su mal carácter y había rumores sobre su pasado violento. Además, Pilar dependía económicamente de su trabajo en los talleres municipales, donde Tomás tenía influencia. La mujer confesó entre lágrimas que su silencio había pesado sobre su conciencia durante años, emergiendo ahora que se enfrentaba al final de su vida. Conductor de tranvía identificado como principal sospechoso en caso Elena Vázquez. El Mundo, 28 de noviembre de 2014. La policía localizó rápidamente a Tomás Heredia,
ahora un hombre de 61 años, que seguía trabajando en la compañía de transportes, aunque ya no como conductor, sino en tareas administrativas. El interrogatorio inicial no produjo confesiones, pero su coartada para la noche de la desaparición de Elena presentaba inconsistencias significativas. Un registro de su domicilio actual no reveló pruebas concluyentes, pero al investigar propiedades asociadas con su familia, descubrieron una vieja casa rural abandonada en las afueras de Valencia. Simultáneamente, Daniel se reunió con Alberto Mendoza en una cafetería discreta del centro. Alberto, visiblemente nervioso y demacrado, confesó que la noche del baile había visto a Elena discutiendo acaloradamente con alguien fuera del gimnasio. Desde su posición no pudo identificar a la persona, pero notó que Elena parecía conocerlo bien y que la conversación se tornó tan intensa que ella accedió a salir para hablar en privado. Alberto no intervino, asumiendo que era algún asunto personal, y cuando Elena no regresó, la culpa lo consumió hasta el punto de abandonar Valencia. Carmen, mientras tanto, obtuvo permiso para revisar los antiguos registros de personal de la compañía de transportes. Descubrió que Tomás Heredia había trabajado ocasionalmente como conductor de autobuses escolares sustituto en 2001 y 2002, incluyendo algunas rutas que pasaban por el Instituto Benimaclet. Esta conexión potencial entre Tomás y Elena añadió una nueva dimensión siniestra al caso. Roberto, utilizando sus contactos médicos, consiguió información sobre el historial psiquiátrico de Tomás. Había recibido tratamiento por trastornos de control de impulsos en los años 90, abandonando la terapia contra el consejo médico. Un antiguo psiquiatra, violando la confidencialidad por la gravedad del caso, mencionó que Tomás había mostrado obsesiones por jóvenes adolescentes y fantasías de control. El registro de la casa rural se realizó durante una lluviosa mañana de diciembre. En el sótano, parcialmente oculto tras una falsa pared, los investigadores encontraron un pequeño espacio que contenía objetos personales de varias jóvenes, incluido un diario que pertenecía inequívocamente a Elena. Las entradas finales relataban cómo un conductor de autobús sustituto había comenzado a mostrar un interés inapropiado en ella, enviándole mensajes y siguiéndola después de clases. Hallado diario de Elena Vázquez revela acoso previo a su desaparición. Las Provincias, 5 de diciembre de 2014. Confrontado con las evidencias acumuladas, Tomás Heredia finalmente se derrumbó durante un intenso interrogatorio de 12 horas. Su confesión, grabada meticulosamente, reveló una historia de obsesión enfermiza y tragedia impulsiva. Tomás se había fijado en Elena durante sus días como conductor sustituto, convenciéndose de que compartían una conexión especial cuando ella amablemente conversaba con él durante los trayectos. Aquella noche de mayo, Tomás había acudido al baile para declarar sus sentimientos a Elena, esperando fuera del instituto. Cuando finalmente salió al baño, la abordó y le pidió hablar en privado. Elena, reconociéndolo como el conductor que actuaba extrañamente los últimos meses, accedió a una breve conversación para pedirle que dejara de acosarla. La discusión escaló cuando ella rechazó sus avances y amenazó con reportarlo a las autoridades. En un arrebato de ira y desesperación, Tomás golpeó a Elena, quien cayó golpeándose la cabeza contra el bordillo de la acera. El pánico se apoderó de él al ver que no respondía. Sin pensar claramente, la llevó a su coche y condujo hasta la casa rural familiar, esperando que despertara. Pero Elena nunca recuperó la conciencia. Tomás explicó entre sollozos cómo enterró su cuerpo en el bosque cercano, guardando el vestido como un recuerdo macabro de su amor perdido. Durante años, Tomás había mantenido el vestido oculto en diferentes lugares, llevándolo consigo como un talismán enfermizo.
Recientemente, al sentir que las investigaciones podrían reabrirse debido al documental del 10º aniversario, decidió deshacerse de él dejándolo en el tranvía. Un último acto de conexión con su profesión y con el secreto que había guardado durante tanto tiempo. La policía, siguiendo las indicaciones de Tomás, encontró restos humanos en el área boscosa cerca de la casa rural. Las pruebas forenses confirmarían más tarde que pertenecían a Elena Vázquez, poniendo fin a 11 años de angustiosa incertidumbre para su familia. La causa de la muerte se determinó como un traumatismo cráneoencefálico, consistente con la confesión de Tomás. Carmen, Roberto y Daniel recibieron la noticia juntos, en la misma sala donde años atrás habían esperado los primeros reportes policiales sobre la desaparición de Elena. El dolor de la confirmación se mezclaba extrañamente con el alivio de finalmente conocer la verdad. Carmen sujetaba fuertemente la mano de Roberto mientras el inspector Fernández detallaba respetuosamente los hallazgos, cerrando un capítulo de incertidumbre, pero abriendo otro de duelo renovado. El juicio contra Tomás Heredia comenzó en septiembre de 2015, atrayendo atención mediática nacional. La sala del tribunal se llenaba cada día de ciudadanos valencianos que habían seguido el caso durante años. Ahora testigos del desenlace de una tragedia que había marcado a toda una comunidad. Carmen asistió a cada sesión, sentada erguida, y con la mirada fija en el hombre que había destruido a su familia. Tomás fue declarado culpable de homicidio involuntario y ocultación de cadáver, recibiendo una sentencia de 25 años de prisión. Para muchos, el castigo parecía insuficiente considerando los 11 años de angustia causados a la familia Vázquez y el impacto sobre toda la comunidad. El juez, al pronunciar la sentencia, destacó la crueldad particular de haber mantenido el vestido como trofeo y el trauma adicional causado por el hallazgo. Condenado a 25 años el asesino de Elena Vázquez. Familia considera que se ha hecho justicia parcial. El Levante, 24 de octubre de 2015. Los restos de Elena finalmente recibieron un funeral digno en noviembre de 2015, 13 años después de su desaparición. El barrio entero de Benimaclet se volcó en una ceremonia que combinaba el dolor del adiós definitivo con la celebración de una vida truncada demasiado pronto. El instituto cerró sus puertas ese día en señal de respeto y cientos de estudiantes actuales, muchos nacidos después de la desaparición de Elena, asistieron con flores blancas. Carmen y Roberto, aunque divorciados, encontraron un nuevo tipo de conexión a través del proceso compartido de duelo. Las barreras erigidas durante años de dolor diferente comenzaron a disolverse mientras afrontaban juntos la realidad de la pérdida definitiva de su hija. Daniel observaba con una mezcla de tristeza y esperanza cómo sus padres comenzaban a sanar heridas antiguas, aunque sabía que algunas cicatrices nunca desaparecerían completamente. La comunidad educativa decidió crear una fundación en memoria de Elena, dedicada a promover la seguridad de los adolescentes y la prevención del acoso. Cada año, la Fundación Elena Vázquez otorgaba becas a estudiantes destacados que, como ella, soñaban con carreras en el ámbito sanitario. Carmen se involucró activamente en la fundación, encontrando un propósito renovado en transformar su tragedia personal en ayuda para otros. El Ayuntamiento de Valencia implementó un protocolo de seguridad específico para eventos escolares, conocido informalmente como Protocolo Elena, que establecía medidas estrictas de supervisión y control de accesos. Las empresas de transporte público reforzaron sus procesos de selección de personal y seguimiento psicológico, especialmente para aquellos en contacto con menores de edad. El caso había expuesto vulnerabilidades sistémicas que ahora se abordaban con determinación. En 2017, 3 años después del hallazgo del vestido,
Carmen finalmente accedió a vaciar la habitación de Elena, transformándola en un pequeño estudio donde comenzó a pintar, descubriendo un talento artístico que no sabía que poseía. Sus primeras obras, oscuras y atormentadas, fueron dando paso a paisajes luminosos que capturaban la esencia de Valencia y la vida que continuaba fluyendo a pesar del dolor. Roberto regresó definitivamente a Valencia, aceptando un puesto como jefe de departamento en el mismo hospital donde trabajaba Carmen. Aunque no retomaron su relación romántica, desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión profunda que solo quienes han atravesado juntos el infierno pueden compartir. Cenaban juntos cada domingo, a veces con Daniel cuando visitaba desde Alemania, manteniendo viva la memoria de Elena a través de anécdotas que ahora podían recordar con sonrisas ocasionales entre lágrimas. El tranvía número 7 fue retirado del servicio y donado al Museo de Historia de Valencia, donde se convirtió en parte de una exposición permanente sobre casos que cambiaron la ciudad. El asiento bajo el cual se encontró el vestido fue marcado discretamente, un recordatorio silencioso de cómo un objeto aparentemente insignificante puede desencadenar revelaciones trascendentales. Cada 13 de mayo, aniversario de la desaparición de Elena, se realizaba una caminata silenciosa desde el instituto hasta el cementerio, encabezada por Carmen y Roberto, seguidos por un río cada vez mayor de ciudadanos que se unían para recordar no solo a Elena, sino a todas las víctimas de violencia. La procesión terminaba con la lectura de poemas escritos por estudiantes y la plantación de un nuevo árbol en un parque memorial que crecía año tras año. 17 años después de la desaparición de Elena, Carmen se detuvo frente al naranjo del Instituto Benimaclet, ahora un árbol robusto que daba sombra a generaciones de estudiantes que no conocieron personalmente a su hija. Sus dedos acariciaron la placa conmemorativa, pulida por años de manos que habían hecho el mismo gesto, conectando con una historia que había pasado a formar parte de la identidad colectiva de Valencia. La verdad sobre aquella noche de mayo había traído un cierre doloroso pero necesario, permitiendo que las heridas comenzaran a sanar finalmente. Carmen había aprendido que la justicia no siempre trae consuelo inmediato, que el perdón es un proceso largo y tortuoso, y que la vida continúa incluso cuando parece imposible seguir adelante. El vestido azul, que una vez representó pérdida y misterio, ahora descansaba en una caja de cristal en la fundación, transformado en símbolo de perseverancia y búsqueda de verdad. Mientras Carmen se alejaba del instituto, notó a una joven estudiante observando intensamente la placa conmemorativa. La chica, de unos 16 años, tomaba notas en un cuaderno con expresión concentrada. Al pasar junto a ella, Carmen escuchó que estaba preparando un trabajo escolar sobre el impacto del caso en las políticas de seguridad escolares. La vida seguía su curso, y la historia de Elena continuaba educando y protegiendo a nuevas generaciones. Aquella noche, mientras Carmen preparaba té en la cocina, encontró una vieja fotografía que se había deslizado entre las páginas de un libro. Mostraba a Elena sonriendo junto al naranjo recién plantado, semanas antes de su desaparición. Al darle la vuelta, notó algo que nunca había visto antes, un nombre y un número de teléfono escritos con la letra de su hija. ¿Quién era esta persona que Elena había conocido? ¿Por qué nunca había mencionado este nombre? Mientras el sol se ponía sobre Valencia, Carmen se preguntó si realmente conocían toda la historia, o si algunos secretos permanecerían para siempre en las sombras del pasado.